continuar con nosotros. Aquí seguimos en Voz Vespertina por el canal 85 de Claro. Ya está con nosotros Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, y con él conversamos hoy de su área, de cómo anda su área, y pasamos balance a cómo anda su área en el país. Bienvenido. Doctor, buenas tardes. Qué feliz recibirlo en casa por primera vez. Me siento muy feliz de tenerlo aquí. Te agradezco a ambos la invitación. Ya anteriormente tratamos de coordinar, pero bueno, al fin estamos aquí y para mí es un placer. Bueno, no sé qué yo estoy desde ayer en un acto de presentación ante el país de la decisión que hemos tomado de terciar por la senaduría del Distrito Nacional. ¿Cómo? Y eso ya lo hemos anunciado desde ayer y en esa línea estamos. Pero hablemos un poco de salud, que a usted le interesa. Pero usted sabe que yo soy la papita caliente. Venga acá, tuvimos un gobierno de un presidente mudo y unos ministros que decían y hablaban demasiado. Eso mismo, lo que decía en principio Amaury, de esa rueda de prensa que nosotros tuvimos durante todo el periodo de la ya van tantos, que para la gente que no lo sufrió, son cifras frías. En mi caso, el COVID me llevó a mi abuelita. Entonces, para mí no es una cifra fría. Cuando tú dices, se murieron 4,000, no te pasó a ti, pero así, a mí sí. Entonces, yo sé lo que se sufrió, lo que dolió, el no poder tener el proceso de despedida de un ser querido, pero ahora estamos en el proceso mudo. Hábleme un poco del servicio de comunicación ahora. ¿Qué está pasando? Vino la viruela del mono, que no se lo puede decir viruela del mono por la discriminación. No tenemos información. Hablaron el 6 de julio, se daba a conocer en los medios de comunicación que salió el primer caso de una persona que vino a Estados Unidos. Y ahora ya tenemos 15. No hay un departamento de infectología que dé seguimiento a eso. Hábleme de los intríngulis, por favor. Bueno, la Dirección de Epidemiología es la responsable de hacer las informaciones en ese sentido. Usted hablaba de la comunicación que debe hacerse. Cuando entré aquí estaban hablando precisamente en la introducción que hacía en el segmento anterior de mi presencia en el programa, de las ruedas de prensa, que era un mecanismo creado como parte de la comunicación estratégica del Ministerio y del país frente a este desafío de la pandemia, que buscaba romper con un elemento que en ese momento nos llamó mucho la atención. Y debo recordar de dónde viene la decisión de la rueda de prensa todos los días. En las redes sociales circularon una imagen de un jovencito 15 o 17 años que cayó en la Duarte con Pedro Livio por ahí, en esa zona, de un ataque de epilepsia. Y lo sacaron. Miren cómo está goteando los dominicanos por el COVID en la capital dominicana. Para mí fue vamos a decir, una campana de alarma. E inmediatamente, como ya habíamos preparado el plan estratégico de contención de la enfermedad, de la pandemia, ahí había uno de los acápites claves que teníamos, era la comunicación que teníamos que montar. Y rápidamente pues empezó el proceso de información, porque sabíamos que en epidemias, en pandemias, mucho más, la comunicación es vital, porque la respuesta no es de los médicos nada más, de las enfermeras, sino una respuesta global, integrada de la sociedad, que tiene que asumir también compromisos para la contención del riesgo y de la enfermedad cuando se presenta. Entonces, la rueda de prensa es un factor que mantenía a una población que luego estuvo enclaustrada, pero todos los días estaba interesada en saber qué estaba pasando, como cuando llegan los ciclones. Exacto. La gente se avía en los supermercados, se tranca en su casa, recoge a su muchacho y todo el mundo y a asegurar ventanas. Y va y vienen los vientos hasta que se puede salir. Pero mientras tanto quieren saber qué es lo que está pasando. Y los medios tienen que informar a una población que sabe la fuerza de la naturaleza que se va a expresar. En este caso, es una expresión también de la naturaleza, la pandemia. Pero ¿por qué no informar? Y que necesitaba ¿Por qué información. No informar? Más que no informar. Usted sabe que, usted le da una raquiña, usted sabe, bueno, usted es doctor, es diferente, pero yo
Yo no sé en qué momento, si me sale algo, yo tengo que ir al médico. No se ha dicho. Hay algo peor que eso. Y que lo estamos arrastrando, inclusive desde su gestión como ministro de Salud. Y usted en algunas, yo le repito, o sea, yo era fan de las ruedas de prensa. Y en algunas de ellas, usted inclusive lo dejaba caer muy sutilmente cuando hablábamos de los reportes de las muertes por COVID. Y usted ponía en evidencia las fallas que tenía el sistema de reporte de las muestras, porque las muertes, porque la gente en los pueblos no reportaba como debía reportar cada caso. Entonces, es un problema que se arrastra y que estamos viviendo con el tema de la viruela del mono. ¿Qué es lo que le falta al sistema de salud para que se corrijan esos errores? Bueno, una de las cosas clave, estamos hablando de sistema de información, claro. Sí. Pero el sistema de información tiene una fuente, tiene que entrar en un circuito informático para que poder disponer de inmediato, que no sea lo que nosotros tuvimos que hacer, para que esté disponible en el sistema. Pero como el expediente electrónico todavía no está en una implementación informática tal, eso hace un retraso mucho mayor. Entonces lo que se hizo fue una plantilla donde estaban los centros COVID establecidos para internamiento y atención y todas las unidades de reclusión de los pacientes o sospechosos que iban, por ejemplo, San Francisco de Macorís, tenemos un complejo habitacional que no se había entregado y eso se habilitó para enfermos, para positivos, pero que no tenían mayor síntoma, los sospechosos y en fin. Entonces, todo ese proceso necesita esa fuente fundamental. Lo que yo siempre pensé, y una de las cosas que hacía la oposición era, en esos momentos, decir que la rueda de prensa era decir los muertos. Bueno, yo en comunicación estratégica siempre pensé que la verdad es un aliado importante y que la población siempre iba a querer saber la verdad, que cuando sospechaba que se le estaba engañando, entonces lo que hace es retraerse y evitar lo que siempre buscamos, que es la integración. Y fíjense ustedes un elemento que de recordar ahora, la mascarilla, cómo eso se socializó, se expandió, y el que no tenía con qué comprar una mascarilla, que ciertamente eran caras, a pesar de que el gobierno hizo un esfuerzo por colocar en todos los ciudadanos mascarillas, la gente cogía en un sastrecito y se hacía una mascarilla y andaba con su protección, una barrera mínima, porque es una infección respiratoria. Entonces, la comunicación es vital. Cuando decíamos cada uno los muertos que entraban al sistema, nosotros éramos y fuimos y defendimos la información en ese sentido. Porque si la gente percibía, como posteriormente pasó, esto como que va leve, nadie se muere. Pues entonces, ¿qué dice? Vamos al teteo. Vamos para la calle, porque las cosas no están pasando, todo esto está a la ligera. Yo le contaba fuera de cámara, claro, que yo tenía 2 vecinos, lo puedo decir porque yo no vivo ahí. Yo tenía 2 vecinos que le encantaba el teteo. Y mi manera de yo decirle a ellos que estábamos en COVID, aparte de que mi esposa había sufrido la muerte, uno de los primeros fallecimientos fue una persona muy cercana a ella estaba muy afligida. Y entonces los tipos entraban y salían y no le importaba el toque de queda y siempre una burla. Yo le agarraba su rueda de prensa y se la ponía a todo lo que da para que entendieran la gravedad del problema y la formación que se vertía planteaba la gravedad del problema. Pero yo le quiero preguntar algo. El día 5 de enero, no me olvido porque el día de mi cumpleaños, estaba yo peleando aquí con mi compañero Edwin Félix, que decía, no, las autoridades no han dicho que en el país hay fluorona. Y yo le dije, ok, una de mis compañeras de patines dijo que dio positivo al COVID y está positiva en gripe A1N1. ¿Cómo se llama eso? Si en Israel lo nombraron como fluorona, aquí hay. Porque tengo una persona ahí. El hijo de una compañera mía, periodista, sale. Que Salud Pública no lo diga, no quiere decir que no existe. Y ahora dicen, hay 15 casos de viruela del mono. Y usted, con todo el respeto que tiene, todo el cariño que usted sabe que yo le tengo, pero cuando viene a decir que hay uno, yo lo multiplico por 25. Cuando me dicen hay 10, yo lo voy que son 250. Porque, bueno, ¿cómo se hace el muro de contención? ¿Por qué no se informa de eso? Vamos a ver. En casos leves, por ejemplo, H1N1 que usted menciona, esa es una enfermedad que, bueno, tuvo su pico y ya incluso ya eso es endémico en el país y que necesita confirmación de laboratorio.
ni en el COVID, ni en ninguna otra enfermedad, nosotros damos información, el sistema no puede que no sea bajo confirmación, porque tiene que tener el aval de comprobación. Entonces, lo que informábamos era lo que venía ya con la información procesada. Eso no significa que no hubiera COVID en la sociedad, que lo hubo. Mucha gente, sobre todo los jóvenes, y eran los que llevaban el COVID a la casa, y la gente más susceptible, que eran los viejos y crónicos, eran los que se están muriendo, porque a eso les da, ya lo sabemos. Y siempre yo decía, bueno, el COVID tiene una preferencia por los viejos, pero no era, es que son los más débiles, son los más susceptibles, porque en los jóvenes están sanos, y pongámoslo, ¿cuál prefiere la ARS? ¿A mí o a uno de ustedes? Claro, a mí. Porque lógicamente prefiere a Jenny. La edad es mucho menos enfermedad, mucho más salud, todo, o sea, es carrito nuevo, ¿entiendes? Mientras que lo que tenemos en las personas mayores es gente que ya tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene muchísimos elementos. ¿Realmente se manipula la información? ¿Realmente no se da la información a la población? Hay una, ¿la real? Yo diría, mire, una de las cosas que queríamos, nosotros dejamos de 3 bloques de licitación, 2 se llegaron a hacer para un gran centro de cómputo que articulara toda la información de salud, porque iba acompañado con el planteamiento de una reforma de la estructura del ministerio que planteaba un ministerio de investigación y formación de recursos humanos. Investigación, porque la idea de tener la data no era por tener ahí un zafacón para almacenar, sino para tener unos equipos de investigación de las universidades, de los centros de laboratorios, etcétera, con una data para hacer investigación, más los equipos propios que tiene el ministerio en su configuración. Entonces la idea es producir información, producir conocimientos y dar a conocer esa información con fines de hacer más efectivas las políticas públicas y el tiro en cada una de esas políticas que sea más eficaz, más eficiente en las políticas que se llevan a cabo. Usted planteó cuando comenzó la entrevista que va a correr por la nominación senatorial por el PLD aquí en el Distrito Nacional. Y quiero conectar una cosa con la otra, porque una de las responsabilidades de un congresista es precisamente trabajar el tema del presupuesto. 12 años de gobiernos del PLD y no terminamos de construir un sistema de salud que nos permitiera tener un expediente único de cada dominicano. Yo me canso de decir que estoy cansado de ir a un centro médico y me pregunten, ¿usted padece alguna enfermedad? ¿Usted es alérgico a alguna pastilla, algún medicamento? O sea, hermano, he venido 100 veces al mismo centro, no me pregunto lo mismo cada vez que vengo, busque mi expediente. O sea, ¿qué faltó? ¿Qué faltó? Y de cara a estas aspiraciones, ¿cómo ve usted que debería funcionar un Congreso que, lejos de ser un yes sir de un presidente de la República, realmente legisle en favor de piezas que busquen hacer que el Estado no sea el ideal, pero por lo menos se acerque a un ápice de perfección, por lo menos en ley? Mire, buena parte de la corrección del sistema no es legal. Le pongo, por ejemplo, lo que yo estimo que es un eje fundamental de la reforma que hay que hacer. La orientación del sistema es curativo-reactivo. Entonces, por eso usted ve que en segundo y tercer nivel en los hospitales es donde se concentra la demanda. Yo salgo de aquí y me voy a un cardiólogo directamente a un hospital. Algo que en el primer nivel, en atención primaria, se resuelven el 80% de los casos. Pero sin embargo se va a un especialista. Y por tanto, usted ve el mocoso cuello, se ha remodelado y arreglado 100,000 veces. 200 veces. Pero la carga que llega allí de la demanda es de tal naturaleza que eso termina deteriorándose. Es como si usted coge su propio carro y usted todos los días lo está rellenando con un paquete de gente y corre para acá y corre para acá, se va a deteriorar. En campaña. Entonces, el hospital le pasa lo mismo. Con esa demanda tan grande, no hay resolución. Hay que hacer una reversión del sistema llevando al primer nivel de atención e implementando la atención primaria para que pueda haber una inversión hacia la prevención y la promoción de la salud. Usted es hipertenso, yo tengo una unidad de atención primaria ahí que va a mi casa, me chequea, tiene promotores, tiene enfermeras, tiene médicos con capacidad de resolución y que me dan seguimiento.
Por tanto, yo le programo, usted es hipertenso, yo le programo con el cardiólogo su visita. Pero lo estoy recibiendo en una unidad de bajo costo, con seguimiento informatizado, que es la importancia para que el día que ese paciente se mueva, mira, yo voy para mi pueblo en Navidad y se enferme en ese pueblo. Cuando llega a ese centro y haya un sistema informatizado, cuando llega, aquí está su expediente porque su cédula es tal o su seguridad social, como pasa en todos los países donde esto existe. Entonces ya el médico no tiene que preguntar, simplemente leer el expediente, sabe tu historial y dice, usted es hipertenso, usted simplemente le confirma, porque un médico que no tiene el expediente en la mano tiene que hacer como la primera vez el interrogatorio. Por eso es que lo hace. No es porque él quiere, es que usted tiene que orientarse ante quién yo estoy, cuáles son sus antecedentes, qué medicina está usando. ¿Entiende? Es por eso. Entonces, sí, hay un elemento en ese sentido de informatización del sistema que es clave, donde se articule la actividad de laboratorio, imágenes, prestación de servicios, hospitalización, administración, todo tiene que ir a la informatización como un recurso básico. Y esa información tiene que a la vez ir a un banco de datos que permita que los investigadores, las universidades estén permanentemente escudriñando allí, buscar de toda esa masa informativa normas, verdades que se esconden y se pierden en todos esos expedientes ahí, sin que nadie haga una asociación para ver los vínculos que hay epidemiológicos, sanitarios, clínicos en un determinado comportamiento de salud poblacional. Doctor, eso es fundamental. Doctor, en un minuto, porque usted vio, porque el problema, vamos a tener que pedirlo de nuevo. Vamos a darle 2 minutos. No, uno, porque tenemos ya a Sabrinsky aquí, tenemos la sonrisa más bella de este programa, pero en un minuto, hábleme de su proyecto de senador. Hábleme de eso, porque yo quiero saber, y que tiene que venir otra vez para que hablemos de política, entonces. Ya hoy fue la parte médica, pero mire, yo quiero que vuelva para que hablemos de verdad de Levanta tu Bandera. Pero cuénteme de esta aspiración que tiene usted. Bueno, yo tengo un año aproximadamente, o sea, en consulta con muchos sectores. Yo pienso que he sido bendecido por este pueblo, por mi trabajo. Me he ganado un cariño. He recibido por todas partes bendiciones enormes por toda la gente, por ese reconocimiento que es lo que he sentido. Hemos hecho mediciones, sabemos la situación que hay. Y entonces, sobre eso empiezan a plantearme, pero ¿por qué no te postulas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no? Hasta que en un medio muy importante, en un almuerzo, pues alguien me dice, pero ¿y qué usted va a hacer con los números que tiene? Porque yo no sabía, pero sí me había medido. Y me dice, pero esto es de senador para allá. Y yo digo, bueno, pero yo no lo sé, infórmame. Y entonces empieza ese sistema de consulta con iglesias, con empresarios, con los grupos sociales. Nosotros en el ministerio trabajamos con una base social enorme, comunitarios y amigos, técnicos, familias, hasta que fuimos conformando esto. Y en el partido, a la dirigencia del partido de todos los niveles. Y llegamos a la conclusión que podíamos servir a la población en este campo. ¿Está el PLD preparado para enfrentar a un PRM que lo desplazó de la capital en las elecciones pasadas? Olvidémonos de la presidencia. Estoy hablando de esa hegemonía, esa fortaleza que mostraba, por ejemplo, un Reinaldo Párez Pérez en el Distrito Nacional, en muchos momentos, incluyendo los momentos de dificultad del PLD, como fue el año 2000. ¿Está el PLD recompuesto, refortalecido, vigoroso para, por ejemplo, si lo escoge a usted como candidato, enfrentar a quien sea el candidato o candidata del PRM y ganar la senaduría en el distrito? Sin lugar a dudas. El PLD está ahora mismo en un momento estelar, después de salir del gobierno, bajo asedio, bajo bombardeo permanente, buscando empañar una labor de gobierno que la historia deberá reconocer. Las manchas son las que quieren ver y destacar, pero no quieren ver que este país pasó de 43% de pobreza a un 20%, de 11% de pobreza extrema a un 2.9%, que creó más escuelas, más aulas que la que tuvo en toda la historia de la republicana, que creó la tanda extendida, que modificó el currículum escolar, que trajo el desayuno escolar, que es un factor de gran impacto
en los niños que van con hambre a cosas y dicen, abandonan, no prestan atención, pero ellos están con hambre. Entonces, todos esos factores sociales se le trata de resolver al estudiante para que cuando se enfoque en su clase pueda estar confortable, sin hambre, con su uniforme, con sus libros. Es decir, el impacto, la infraestructura, cuando Danilo habló de llegar a 10 millones de turistas, decían, pero esto es un loco, y tenemos 4.5. Cuando llegamos que íbamos camino a 8, al salir en el 20, con 7 millones, entonces la gente dijo, oye, es posible tener un turista por habitante como lo tenía Francia. De manera que todo eso, el cambio de la infraestructura, esos hechos están ahí. Esa es la verdad histórica que en algún momento habrá que reconocer. Y las manchas, yo digo lo siguiente, debido proceso. El que falló, que vaya a los tribunales y pague. Pero es usted, porque a mí no me mandaron a robar ni a hacer lo mal hecho. Entonces, si yo lo puedo hacer, ¿por qué nosotros no? El que falló, que vaya y cumpla. Ahora, el PLD es un instrumento del sistema político democrático. No le conocía esa destreza comunicacional política, tiene que volver. Ahora usted no se puede perder la sonrisa más bella de Voz Vespertina. Viene la doctora Sabrinsky Flores, gracias al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, que estuvo con nosotros el día de hoy. Va a volver a hablar de política, pero luego de la pausa viene ella a hablarnos de daños en los tejidos bucales. ¿Qué es esto? ¿Qué yo hice ahora para que me salga esto? No se lo pierda con la doctora Sabrinsky Flores.